que ha caído ahora un aguacero fuerte y supongo que la gente todavía está intentando llegar aquí. Bueno, hoy tengo el gusto de presentaros a Maribel Orgaz. Maribel Orgaz es periodista, es escritora. Ahí tenéis una mesita con dos de sus últimas publicaciones. Bueno, yo la he conocido hace ya unos años como miembro del grupo literario Encuentros. Ella siempre su actividad ha estado dedicada a la literatura y también a la difusión de, por ejemplo, actividades saludables para la familia, visitas familias con niños. Hace años nos enviaba un boletín con actividades de fin de semana. Y bueno, ahora dirige un grupo de lectura en Alcobendas, también trabaja en una gaceta literaria, en fin, y ha tenido a lo largo de su trayectoria literaria y profesional pues muchas actividades, siempre tratando de promover la literatura y hacer de animadora cultural, ¿no? También tiene unas visitas literarias a Madrid actualmente. En fin, ya como os digo, tiene toda una gama de actividades como animadora literaria. Bueno, pues hoy nos va a hablar de un tema sugestivo, interesante: escribir y publicar en tiempos de Internet. Pues no sé de qué tratará, me lo puedo imaginar, pero bueno, os dejo con Maribel y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Bueno, ya me ha presentado Pepe. Los dos únicos datos a lo mejor que faltan es que a menudo hago de jurado literario en premios de poesía, relato y novela. Y bueno, también tengo esa página que se llama Leer en Madrid, en donde voy recogiendo cosas. No es una cosa exhaustiva, pero siempre me podéis encontrar ahí. Cualquier cosa que esté haciendo siempre está recogida ahí. Esta charla que quería dar hoy, que me gustaría que fuera casi más preguntas que exposición, surgió de una casualidad. Suelo ir los miércoles a la biblioteca de Miraflores de la Sierra porque hacen unas charlas también muy amenas y muy entretenidas. Falló un ponente y entonces me pidieron: Maribel, ¿y por qué no nos hablas de algo de lectura o literatura o algo así? Y se me ocurrió, yo acababa de venir del High Festival de Segovia y con lo que había estado oyendo allí se me ocurrió pues hacer una charla de algo que me parecía que cada día iba más en incremento, que era escribir. Y cómo había cambiado, yo que tengo quizá por mi profesión una visión desde casi el comienzo del libro, desde que se escribe hasta cómo acaba en la calle, yo creo que bastante completa, que a lo mejor a veces falta una visión general de qué ocurre con un libro desde que se empieza a gestar hasta que acaba en una librería, porque también tuve una librería. O sea que ya no me faltaba, creo, casi nada. Y además leo, que probablemente es lo más raro de todo, después de todo, y es que leo. Bueno, mi idea era dar una pequeña orientación, porque me seguía sorprendiendo cuando he ido a sitios, que gente que se pone a escribir sale al mercado editorial, porque hay que salir al mercado editorial, sin ningún conocimiento de nada, de cómo está. Quizá en una idea romántica o quizá de tiempos atrás en los que una editorial se ocupaba de todo. Lo primero que alguien cuando dice que va a escribir piensa es: bueno, ¿y cómo te vas a dedicar a eso si el mercado editorial está fatal, ¿no? Entonces, bueno, esto siempre son las cifras espantosas que nos ponen sobre lectura en España, y ya sabéis que los medios de comunicación siempre nos dedicamos, o se dedican, en lugar de resaltar la parte positiva, en la parte negativa, que es que el 40% nunca ha leído un libro, en vez de decir que el 60% es lector. Entonces, en una de las cosas que leo, encontré estas otras cifras que me encanta traer para comparar, para que veáis de qué hablamos a veces cuando tanto decimos del mercado español doméstico, ¿no? Estas son las cifras americanas. Entonces, cuando uno piensa en cuál es a veces la situación de los escritores españoles o cuál es la situación de los americanos, uno siempre tiene la idea de que los nuestros y nuestros lectores están en franca desventaja. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es la exportación, que realmente Estados Unidos forma parte del mercado anglosajón y es un mercado enorme, pero nosotros formamos parte del mercado en español. Y a veces esto es lo que se olvida cuando uno se pone a escribir,
porque siempre viene bien, ya que uno se va a poner a hacer una actividad, ¿no? Si uno quiere hacer ingeniería o quiere ser carpintero, le convendría saber cómo está el sector, en dónde se va a ocupar, dónde se va a ganar la vida o qué es lo que va a hacer. Entonces, nosotros tenemos la suerte de hablar español. El español es un idioma, bueno, ya veis la cantidad de gente que lo habla, tiene sus focos lectores principales, bueno, España, México, el sur de Estados Unidos, que es un mercado que está todavía desarrollándose, y bueno, Sudamérica, Filipinas sabéis que tiene muy poquito, no tiene casi nada, Guinea tampoco, pero ahí tenéis el potencial y lo que es nuestro mercado, hasta el punto de que España es la quinta potencia del mundo en mercado editorial. El Reino Unido, que publica más libros que Estados Unidos, Reino Unido habla al resto del mundo anglosajón, Austria, Noruega y Suecia, porque su estrategia para, podríamos decir, crear una cultura en su país es a través del mercado editorial, y estamos los españoles. Cuando se echa un vistazo al listado de los principales autores en el mundo con fuerte presencia, o sea, buenas ventas en 7 o más lenguas, 4 de ellos son españoles, que son esos que tenéis ahí: Pérez Reverte, Zafón, Allende y Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, además, que es un premio Nobel, que no es muy frecuente que los premios, que a veces dicen, bueno, es que es un premio Nobel. Bueno, pues pensar en otros premios Nobel si formarían parte de este gran boom de ventas. Entonces, como escritores o potenciales escritores, tenemos mercado. Hay un mercado, y hay un buen mercado. La insistencia en que esto no es así, no sé, cada uno debería pensar cuál es el motivo, ¿no? A veces incluso, pues porque nos encanta ser pesimistas, o no sé cuál es el motivo, ¿no? Luego, si no, lo discutimos. Bueno, una vez que uno ha echado un vistazo a dónde va a salir a escribir, cuáles son los problemas normalmente de un escritor. Yo los he resumido en esos. Primero, quiere escribir algo pero se bloquea. Después, cómo puede elegir un taller de escritura, si es que quiere un taller de escritura, y qué hacer después cuando ha producido ya un libro. Si se lo autoedita, si va a un premio literario o qué editorial tiene que buscar. Bueno, el primer problema, que es el bloqueo de un escritor, es bastante sencillo y es un exceso de ambición. Naipaul, el premio Nobel inglés, ya sabéis que de procedencia india, dice que él tenía tal ambición de escribir que cuando se ponía delante del papel, primero tenía que hacerlo en su trabajo, con papel de la BBC, que era donde trabajaba, y se lo daba a firmar al compañero, porque así se quitaba de encima la idea de que estaba haciendo una gran obra. O sea que el problema del bloqueo siempre es un exceso de ambición. Uno se pone a escribir y quiere escribir como el Quijote, y eso, bueno, a lo mejor hay alguien que tiene la capacidad. La mayoría debería pensar que tiene que tener un entrenamiento y un tiempo de dominio de la escritura. ¿Cómo puedes solucionar esto? Primero leyendo escritores como por ejemplo Naipaul, que te dice cuáles son las recetas que ellos siguen. Pues utiliza papel, por ejemplo, el otro día Eduardo Mendoza, ¿sabéis?, ¿no?, el premio Cervantes, decía, yo utilizo mucho papel reciclado para quitarle importancia. Es la misma idea. Es que uno se sienta y debería engañarse a sí mismo si el problema es que se bloquea con la ambición que tiene de escribir. Entonces intenta rebajar tus expectativas sobre lo que estás haciendo y diviértete con lo que escribes. Piensa que le va a interesar a alguien y que va a ser ameno. Lee lo que hacen otros escritores. La otra recomendación era, si no hay forma, cuéntaselo a alguien del tirón. Quiero escribir una historia de... y le cuentas la trama. Pues ya está, ya la tienes hecha. Y las dos soluciones que utiliza ahora mucha gente, una es acudir a un taller de escritura y otra, las redes sociales, que han sido una ayuda estupenda, porque las redes sociales hay gente que dice, abro un blog y me comprometo todos los días a hacer una entrada, y al final me junto con los 50 cuentos que quiero hacer o los poemas. Si ni siquiera somos capaces de eso, podemos participar en hacer relatos colectivos a través de Twitter o una red social, y eso también nos ayuda a despegarnos del texto. Si estamos construyendo con alguien, si alguien añade una frase y yo añado otra, al final uno ve que es capaz de hacer esto. Es una idea, a mí me parece, para ese tipo de bloqueos estupenda. Y la otra es el taller de escritura, que siempre se dice, ¿para qué es un taller de escritura? Para escribir bien. Y yo digo, hombre, es que eso casi, es que es el arranque. Si uno tiene graves problemas de escritura, es cierto que tiene que buscar un taller, bueno, que busque un taller cerca de su casa y se apunte. Entonces primero debería saber, como he puesto ahí, cuál es nuestra carencia, porque nosotros podemos tener diferentes tipos de problemas una vez que sabemos que somos capaces de escribir. El primero, Santiago Posteguillo decía, este autor, sabes, de bestseller, decía,
Yo me formé en Estados Unidos y allí enseñan a escribir. El problema aquí en el bachillerato es que no se enseña. Entonces la gente termina y a veces tiene hasta problemas de concordancia con los verbos. Pues ya está, nos apuntamos a un taller que tengamos cerca y arreglar. Pero ¿cuál es el siguiente problema? Vale, nosotros tenemos ya cierta capacidad de escritura y somos capaces de armar relatos. Otro aspecto que hay que pensar es que los talleres de escritura también deberían servir para los contactos, que son importantes en todo, en literatura también. Entonces habría que tomar la decisión de si nos merece la pena ir a un taller en Madrid, porque es nuestra ciudad de referencia, en el que veamos que lo dan escritores conocidos, o por lo menos ahora, por ejemplo, sabéis que con la SER hay un taller de escritura que tiene un premio de 3.000 euros de relatos. Bueno, pues sería un taller bastante interesante, porque tiene una conexión ahí que nos puede servir. Entonces, si tenemos capacidad y tenemos ambición, esa sería una buena idea. Si hemos superado todo esto y nosotros ya tenemos otro problema, que es a veces lo que sería un lector. A mí muchas veces me dan cosas para leer y me piden una opinión. ¿Por qué? Pues porque los talleres de escritura al final no dejan de ser unos talleres genéricos en los que cuando lleguemos nos van a enseñar cómo construir un personaje, cómo este tipo de cosas. Nos van a disciplinar en hacer cosas, nos van a exponer a la crítica, pero hay un nivel en el que nosotros hemos superado eso y necesitaríamos un lector. Un lector probablemente es lo más difícil de encontrar por varias causas. Una, pues porque tiene que tener un bagaje de lectura bastante grande. Sabéis que puede estar personalizado profesionalizado a través de los agentes literarios. Lo lleváis a un agente, se paga un dinero y os hacen una lectura para ver dónde falla. Otra característica que debería tener este maestro es que debería ser capaz, como un ojeador deportivo, cuando ve a los niños en el campo de fútbol, de encontrar los hilos que son válidos en nuestra narración. O sea, cuando eres lector de algo deberías ver dos cosas. Uno, a lo mejor explicado de esta manera se entiende mejor. Si mi tema no es la novela negra, yo me puedo empeñar en hacer novela negra que no me va a salir bien. Porque si yo no veo el mundo como hay que verlo a través de la novela negra, no perdamos el tiempo con eso. Si yo veo el mundo como un sitio estupendo, lleno de ternura y no sé qué, no sé cuántos, ese no es mi tema. Entonces, cuando a veces escribimos, hay diferentes hilos porque todavía no está decidido, todavía no hemos encontrado nuestra voz, que es lo que de verdad debería encontrar un taller de escritura. Entonces, ese lector debería ayudarnos a decir, mira, tú construyes muy bien personajes, flojeas en la trama, ve por aquí, esta es la parte buena, y trabaja en un método que yo diría que es más inductivo. O sea, va de tu ejemplo a lo que a ti se te debería dar bien. Y eso, bueno, ya os decía, está profesionalizado, y luego si tenéis a alguien en el entorno que es un buen lector y quiere hacerlo, pues animaos y se lo dais. Además, así lo sacáis también del ámbito privado, que es importante. ¿Cuál es la idea? Esta persona no debería hacer una crítica como tal, debería hacer esto, debería señalar un camino. Y al final el resumen es que el taller está para encontrar tu voz. Eso es lo importante, saber que es verdad que es un proceso personal, pero saber qué es lo que a nosotros se nos da bien, porque no vamos a escribir de todo, ¿no? Hay gente que se le da bien la novela histórica, hay gente que se le da bien el ensayo, hay gente... ¿Qué es lo que nosotros, cuando siempre se dice, utiliza la envidia? Cuando lees un texto de algo, dices, yo quiero escribir como este, o quiero este tema, pues probablemente eso sea lo tuyo. Entonces, eso es lo que debería ayudar un taller de escritura. El siguiente punto que he puesto es, si no tenemos taller, no hay forma de hacer nada, deberíamos desarrollar lo más posible leer como escritor. Leer como escritor es esencial para escribir. Y no todo el mundo tiene la capacidad, eso también hay que desarrollarlo. ¿Cómo se lee como un escritor? Pues como un cocinero, no sé, como un plato. Tú te sientas delante y dices, mira, ha pochado el tomate y ha separado la cebolla. Tenemos que desarrollar esa habilidad. Y probablemente al empezar deberíamos hacerla con una relectura. Una lectura de tirón y una lectura, ¿cómo ha introducido el personaje? El otro día, por ejemplo, en Sostiene Pereira, en el club de lectura que coordino, yo contaba cómo hace que alguien que lleva una vida muy monótona, que no tiene hijos, de repente en 100 páginas, que es muy difícil hacer que cambie un personaje, le introduce un personaje. Bueno, pues de repente le hace decir, tenía que haber tenido hijos, y introduce un personaje joven, el Monteiro. Entonces, con esa guía, el lector ya unido, lo que está haciendo es trasladar a este chico sus anhelos de haber tenido un hijo. Es una manera de introducirlo. Esta es la forma en la que deberíamos saber leer, porque así aprenderemos a hacer, por ejemplo, descripciones. El autor de Espartaco decía, me pongo a escribir, y fijaos que muchas veces son autores que ya tienen tablas escribiendo. Dice, me pongo a escribir Espartaco y no sé
cómo mover los romanos. Entonces tuvo que acudir a diferentes libros en los que a él le parecía que estaban bien movidas las masas y copiar cómo lo hacen. Entonces vosotros lo veis, ¿qué hace para describir una batalla? Describe los sonidos, los olores, los ruidos, primero lo particular, luego lo general. Esta es la manera que es leer como escritor, que es bastante laboriosa, pero muchas veces es muy satisfactoria, porque lo que estáis viendo son las tripas realmente del libro. Eso de la voz ya os lo había dicho antes. A ver. Bueno, una vez que tenemos el libro, ya nos lo han leído, no sé qué, no sé cuántos, ahora vamos a publicarlo. Antes, decía el otro día un consultor, se ha roto la dictadura de la edición clásica, la tradicional, que era, tú cogías tu libro y te ibas a una editorial, intentabas que te lo leyeran y te lo publicaran. Y después la editorial hacía sus tiradas en papel, no existía el ebook, me lo ponía en la librería, más o menos me lo promocionaba, si tenía suerte salía en el Babelia o en estos suplementos literarios, y ya está, y ya vender libros. Eso hoy en día no ha desaparecido, pero ha cambiado radicalmente. La otra forma de acudir en la edición en este modelo antiguo era a los premios, que sigue siendo todavía válido. En España más o menos había, antes de la crisis, ahora parece ser que ha disminuido, había más de 3.000 premios convocados. Ahora se calcula con unos 1.500. Decía un autor el otro día, no sé, hoy en día el problema es cobrar el premio, ya no que lo ganes. Entonces, echarle un vistazo a los premios, porque hay premios muy curiosos. Pero yo creo que lo importante en el premio es una cosa: ¿cuánto tiempo se quedan los derechos de vuestra obra? Porque una cosa es que lo premie bollullo de abajo, entierre la obra en un cajón durante 5 años y vale, os haga un premio de 2.000 euros, pero es que estáis muertos en un cajón. Y otra cosa es que os presentéis, yo que sé, un premio primavera, una cosa que esté editado. O sea que lo importante del premio, si queréis dinero, pues ya está, uno se presenta al premio y si gana, fenomenal. Hay gente, además, sabéis que ha salido artículos que hay 2 o 3 personas que viven de estos premios. Pero si lo que queréis es una trayectoria larga, mirad a ver en qué os presentáis, a qué premios os presentáis, y también a veces ser realistas. Es decir, el premio Planeta sabemos lo que es, ¿no? Pero tenéis otros premios más pequeños en los que podéis presentaros. Bueno, esta era la forma antigua. Los premios os decía que seguiría siendo en cierta manera válida de editaros. ¿Qué es la novedad hoy en día? Bueno, pues la novedad hoy en día es Internet y el abaratamiento de la edición. Entonces tenemos la capacidad de autoeditarnos. Podemos autoeditarnos de 2 maneras: acudiendo a editoriales, que no sé si lo habéis visto, hace una semana en la Feria del Libro han salido otra vez las editoriales de autoedición, es decir, tú pagas y te lo editan, que no las dejan estar en la Feria del Libro, porque en nuestra Feria del Libro de Madrid no se puede estar con autoedición. Aunque hay editoriales que hacen autoedición encubierta, pero no se puede estar como editorial de autoedición en la Feria del Libro. Entonces, si tenéis que elegir una editorial, esto es una de las cosas que me suelo encontrar en todas las charlas. Hay unos mínimos que uno debería tener en cuenta en estas editoriales pequeñas que eligen, que pueden hacer un trabajo estupendo, por supuesto, y lo hacen. Pero lo primero que yo sugeriría: 1, mirad cómo son sus libros. Están bien hechos, se despegan cuando los abro, la portada es bonita, la portada es fundamental. Entonces, si podéis decidir junto con el editor o decidir vuestra portada, sería lo mejor. Después, ¿dónde se distribuye? El talón de Aquiles de la industria editorial es la distribución. Vuestra pequeña editorial de autoedición debería poder distribuir, por deciros el sitio donde más libros se venden en España, en el Corte Inglés. Entonces eso lo comprobáis muy fácil, vais al Corte Inglés y pedís un libro de esa editorial. Y la tercera, que sería lo ideal, aunque no están en la Feria del Libro, pero bueno, algunas de ellas, como hacen un mixto, están en la Feria del Libro. Sí podéis estar en la Feria del Libro, de alguna manera. A lo mejor podéis estar a través de una librería y firmar en la Feria del Libro de Madrid. La Feria del Libro de Madrid son más de 2 millones de visitantes, vende 82 millones de euros y es un escaparate sensacional para un autor. Después, las condiciones del contrato de estas editoriales, bueno, pues vosotros lo veis ahí, qué es lo que estáis pagando, cuánto van a cobrar por los libros y qué van a hacer con ellos. Si os van a dar los libros para que los guardéis en casa, pues por lo menos que sepáis que los vais a guardar en vuestra casa y que os los vais a tener que vender vosotros, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? O sea, que el contrato que edita, claro, entendemos que uno, si quiere que le edite una editorial que publica poesía, no va a ir con una novela histórica. Tendrá que mirar qué género está publicando, ¿no? Si esta pequeña editorial publica poesía, es que ahí no pintamos nada con nuestra novela histórica. O sea que son cosas básicas. Sobre la portada, que a veces decís, yo qué sé qué portada puedo hacer, no tengo ni idea. Pues 2 sitios.
vuestra librería grande, donde podáis ver qué hay en la mesa de novedades y cómo se diseñan esas portadas para haceros una idea. Y si además lo vais a colocar en internet, eso es otra cosa, porque las portadas ahí cambian porque deben ser, ya lo veis vosotros cuando entráis, las portadas en internet a veces cambian porque no se ve. Entonces fijaos en estos dos tipos de cosas. ¿Cuál es el problema de la autoedición? Que es fantástico porque si habéis pagado la editorial ya está solucionado, pero si os queréis autoeditar, tenéis Amazon, las plataformas online, que ya también os hace edición en papel y podéis editar ebook. Amazon en España más o menos vendía casi el 60% de ebook y el 30% en papel. O sea que incluso tener en cuenta la plataforma en la que vais a subir vuestro libro. No es lo mismo subirlo en una plataforma que tiene apenas el 10% de un mercado que en una que tiene el 60%. Entonces eso lo tenéis que tener en cuenta. En Estados Unidos la cifra era del 90%. O sea que si encima queréis salir un poco fuera, es que no tenemos mucha opción, la verdad. Pero ¿cuál es el problema? Pues que si entráis en Amazon, eso es una locura y una jungla. ¿Cuántos libros hay ahí? Miles. Entonces, todos, efectivamente, no falta ninguno. Entonces, ¿cuál es realmente el reto de la autoedición? La visibilidad. Los costes ya no son autoeditarse, son cómo ser visible. Entonces, ¿cómo somos visibles? Bueno, pues aquí es donde el escritor no sabe qué hacer, porque el escritor hasta ahora no se ocupaba de eso. El escritor no está acostumbrado a, incluso por su actividad, lo suyo es que él esté casi encerrado escribiendo. Entonces no está acostumbrado a ir a librerías, solicitar sitios en los que presentar su libro. Entonces tiene varias opciones. Uno es pagar una agencia de comunicación. Eso lo recomendaba el otro día la agente literaria de Matilde Asensi y decía, yo me autoeditaría pero pagaría una agencia de comunicación, porque muchas veces, si tenemos el dinero, nos ahorra el trabajo. Suelto, si vienes a mí como periodista y me pides que te haga una nota de prensa, que es lo que se suele hacer, y una presentación del libro, más o menos se cobran 150 euros. Pero la agencia de comunicación, si queréis que os lleve fuera, eso tendréis que saberlo. O sea que realmente ahí es donde vais a tener ahora el gasto, y no en la autoedición, que es muy económica. La otra opción que tenéis es convertiros en una marca. Si lográis ser Alaska o yo qué sé, o un pediatra súper conocido, ya está, lo que escribáis lo vais a vender. Es otra opción, que es convertiros vosotros mismos en el producto. Y entonces venderéis los libros por eso, porque la gente quiere compraros las recomendaciones sobre cómo criar niños o cómo vivir en la naturaleza. Esa es la idea. Y la segunda es trabajaros internet y las redes sociales, que cada día son más importantes. Pero ¿cómo se hace visible ahí el libro? Yo cuando he acudido a las charlas, realmente nadie lo sabe. Todos están probando de todo. Amazon empezó con recomendaciones de gente, vio que no era suficiente, entró con algoritmos de recomendación, compró este gran foro que se llama Goodreads, los buenos lectores estos, y entonces está haciendo una mezcla de números, recomendaciones personales, e incluso lo que están haciendo es, que ya lo veis a veces cuando hablan de Facebook, si tú eres un lector, pongamos, de Egipto, probablemente tienes temas de interés común, os interesen otras cosas. Has viajado a Egipto, comes comida egipcia, vas a restaurantes, entonces a través de ahí podría circular un libro. El otro día en Madrid, en un escaparate, que nos hacía una cosa, eran productos de Extremadura, y entonces en los productos de Extremadura había también novelas de Extremadura. Que me parecía, digo, hombre, por fin alguien está haciendo lo que Amazon, pero estilo madrileño, ¿no? Hay en su escaparate. Entonces tenía los chorizos en no sé qué cuantos, y unos cuantos libros y unos cuantos vinos. Pues fantástico, a lo mejor entras y como te interesa esa zona, a lo mejor Extremadura os suena un poco así, pero imaginaos si es, yo qué sé, Filipinas, pues a lo mejor entráis y os gusta el libro y lo compráis. Algo parecido es lo que están haciendo ellos. Bueno, esto era un poco lo que os decía de la editorial antes, ahí resumido, ¿no? Que era que mirarais el contrato y todo eso. Pero el talón de Aquiles realmente sigue siendo en la planificación. ¿Cómo promocionaros? Los autores americanos que lo cuentan todo ya tienen estimado que el 59% del tiempo de un autor está en promocionarse. Yo creo que llegará un momento que a lo mejor es el 80% y ya no escribe.
¿no? Simplemente se promociona de algo que no existe, ¿no? Porque a este paso. Pero fijaos si ya están casi en el 60% de su tiempo promocionándose. Entonces lo que tenéis que dedicar de esfuerzo a eso y si os merece la pena. Otras cosas que tenéis que, bueno, o podéis mirar a través de internet, pues por ejemplo, decían, hay un consultor que contaba el otro día, ¿cuánto vendo si me saca la novela en el Babelia? Que ya lo tienen estimado, dice, entre 10 y 15 ejemplares. Dice, ¿cuánto vendo? O sea que ya sabéis por qué esto va a declive absoluto. ¿Cuánto vendo si me la recomienda, no sé, un futbolista? De golpe, entre 200 y 250 ejemplares. O sea, lo tienen, quiero decir, si tenéis que elegir, claro, si os encanta el Babelia o el ABC, pues fantástico, ¿no? Pero si queréis ir a vender, está cambiando. Y a lo mejor es mejor que os recomiende, no sé, el otro día la Asociación de Editores había editado una bloguera que no tenía nada que ver con eso, ¿no? Entonces, pensar en este tipo de cambios. Otra cosa que decían, la gente realmente ya va a las grandes librerías un poco a pasearse. ¿Y dónde compras? En Amazon. Entonces, ¿cómo trabajar todo eso? Tenéis un montón de recomendaciones, pero realmente no hay nada cerrado. Otra recomendación que daban era, ¿cuál es tu tema? La novela histórica o la novela romántica. ¿Y dónde están los núcleos de interés en Internet? Tienes que conseguir que 10 blogs, los 10 blogs de referencia de esos temas, incluyan tu novela. ¿Y cómo lo conseguís? Pues a veces hay que regalar la novela, hay que llamar, hay que proponer que nos hagan una entrevista, no pasa nada, se la ofrecemos por escrito. Hay que tener fotos. Si echáis un vistazo a Leer en Madrid, conmigo yo hago la entrevista escrita y va una fotógrafa. Entonces es fundamental tener buenas fotos nuestras. Yo a veces me mandan fotos, pues no sé, de cuando casi del instituto. Yo digo, pues es que esto no sirve, tiene que ser una foto tuya actual, pero ¿cómo voy a poner esto, no? O hizo un acto en no sé dónde y está de medio espaldas porque le gustó mucho ese día. Y digo, pero es que esto no sirve para tu novela. ¿Cómo se promocionan los grandes autores? Muchos, si son incluso físicamente atractivos, utilizan mucha imagen. Entonces, preparar un material bueno de vosotros y de vuestro libro con vuestra portada, porque una portada sola, si es que tampoco dice nada, ¿no? Entonces, procurar preparar un material atractivo y luego echar un vistazo a quién lo hace muy bien en las redes. ¿Qué escritores lo trabaja muy bien? Bueno, alguien que es magistral es Matilde Asensi. Es alucinante. Y las presentaciones de sus libros también. Entonces, procurar ir a ellas, porque ¿cuántos de vosotros vais a presentaciones de libros de manera habitual? Pues bueno, la cosa está... Entonces este empeño en seguir con las presentaciones de libros tradicionales, dices, pero si cuánta gente va. Pero si montáis otra cosa, por ejemplo, una lectura y luego tomarnos algo, o quiero decir, intentar ver qué es lo que hace la gente, es que Matilde Asensi vende muchísimo, pero qué es lo que hace la gente que os gusta esa presentación de libro. Pero las tradicionales, darle una vuelta, porque es que no, las primeras suelen ir nuestra familia, pero luego ya está más difícil. Bueno, otro problema que había a la hora de escribir, que yo creo que parece insignificante, pero no lo es que está relacionado con la voz, con nuestra voz. Es qué tipo de escritor eres. Muchas veces uno se empeña por modelos de escritores, en fin, dice, no, me siento y los personajes toman el mando o algo así, ¿no? Unas cosas rarísimas. Entonces, bueno, realmente hay diferentes tipos. Los que lo planifican todo. El más claro es la novela histórica. Tú coges una trama, la divides en cuadritos y la vas construyendo. Eso está muy bien porque te permite no perderte en documentarte. A lo mejor, no sé, estás con monjes de la Edad Media y te encanta, yo qué sé, la importación de porcelana de ese siglo. ¿Te vas a perder ahí? Entonces, planifícalo todo. Hay escritores que trabajan así, no solamente en novela histórica. Les gusta trabajar así y lo hacen bien así. Otros son intuitivos. Naipaul dice, yo más o menos tengo una idea y me siento a escribir y ahí la desarrollo. Pero si lo tengo planificado me aburro. Entonces vosotros pensad, ¿qué es lo que os gusta? ¿Ir descubriendo el texto o realmente para vosotros es nefasto y es mejor un plan de trabajo? Y la otra, que es una especie de mezcla, es escribir mentalmente. El otro día, hace ya tiempo, decía la mujer de Vargas Llosa, si vas con él y es como si no estuviera, porque está pensando siempre en escribir, o sea, está escribiendo de cabeza, ¿no? Y después ya lo transcribe. Nabokov decía también, yo junto pelusas, se me ocurre una cosa, la pongo, añado otra, y al final eso va creciendo y ya está. Y llega un momento que digo, ya lo tengo, y entonces lo escribe. Entonces, intentar saber
¿qué tipo de escritor sois vosotros? Y eso va a ahorrar un montón de trabajo. Claro que a veces se tarda un poco en descubrir. Otra cosa que están investigando los americanos, que me encanta, y por eso la traigo siempre, es qué tipo de animal somos. Entonces, ellos han dividido a las personas. Había un artículo maravilloso, larguísimo, que lo tenéis ahí. Han analizado un montón de creadores, Balzac, Murakami, Voltaire, y entonces han visto en qué momentos del día son creativos. Otra idea que tenemos es la bohemia, ¿no? Por más que muchos escritores digan, pues si mi vida lo más parecido es a un oficinista. No, ¿qué va? Nuestra idea es que se pasan la vida de borrachera en borrachera, perdiendo manuscritos, ¿no? Y un desastre. Y cuando veis lo que trabajan, dices, es imposible, no se puede tener un plan de trabajo si solo se dedica a eso. Entonces, ¿qué han hecho? ¿Qué hacen ellos? Han hecho un análisis de cuáles son los momentos del día en el que eres más creativo. Si eres de mañana o eres de tarde, y lo han dividido por animales. Entonces ellos decían, delfines, más o menos el 10%, que tiene un sueño ligero. Leones, que es el 15 al 20%, que son los madrugadores que deberían escribir o crear por la mañana. Los lobos, que son los de por la tarde, que también decía que estaba en torno al 15 al 20% de la población, y los osos, que son el resto, que duermen muy bien y entonces no tienen tantos problemas de hacer tarea creativa por la tarde o por la mañana. A esto seguían un montón de consejos. ¿Cuándo deberías tomar café y estimulantes? ¿No? Según tu momento del día. El artículo es muy divertido y por supuesto luego tenéis un doctor que ellos llaman doctor sueño, para que le consultes cuál es vuestro mejor momento, y os hacen un planning de trabajo con ejercicio físico y con todo. La otra característica es que a veces uno se encierra a escribir y es un aburrimiento. Hay escritores, por ejemplo, Asimov decía, yo me meto en el sótano y bajo las persianas, porque como vea sol yo no trabajo, me quiero ir por ahí. Entonces, nosotros, ¿cómo trabajábamos mejor? ¿Aislados o en bullicio? Luego, sabéis que hay escritores que dicen, no, yo me voy a una cafetería y escribo siempre ahí. Porque la idea es que entretiene los sentidos. Y curiosamente, ayuda a concentrar la mente. O sea, estás con el bar, que entran, que salen, toma un café y estamos concentrados. Pues entonces, ¿qué tipo somos nosotros? ¿Aislados o en bullicio? Eso también es importante saberlo. Porque a lo mejor estamos en casa y no conseguimos avanzar nada simplemente con una tontería como esta, ¿no? Ahí os había reunido en ese ebook todo esto que he estado hablando con muchísimos datos, con estos datos de ventas, de Amazon, de lo que ocupa en el mercado, por si lo queréis descargar ahí y lo podéis ver. Es bastante más extenso y reúne ejemplos muy simpáticos. Por ejemplo, Ibáñez, el de Mortadelo y Filemón, que dice, pues aquí todo el mundo sabe contar historias. Si tú vas a un bar y te tronchas de risa con las historias que cuenta la gente, pero después se sientan a escribir. Dice, y él dice, y nadie sabe escribir bien la historia. Por ejemplo, una de ellas, ¿no? Probablemente por esta idea de que al escribir tenemos que hacer casi, no sé, el Quijote. Entonces, bueno, ahí tenéis un montón de datos y, bueno, si queréis escribirme o comentarme algo, también mi correo electrónico. Y, bueno, si tenéis preguntas o queréis que desarrolle algo un poquito más, pues encantada. Paco, que me seas tan nombre. Yo tendría que... Espera, un momentito, por favor. Dos o más, o sea que si acaso queréis preguntar, pues... La primera es realmente, yo estoy de acuerdo, ¿vale? Todo es promoción hoy en día y el tema ha cambiado un montón, etcétera. Pero justo esto que dices, o sea, si yo en realidad lo que quiero es escribir, ¿por qué narices me voy a tener que dedicar a vender? O sea, ¿cuál es la solución de eso? Eso realmente la única solución es, voy a tener que vender para escribir, si yo lo que quería era escribir. Es una contradicción. Claro, este es el problema. Este es el problema hoy en día. Es que tú puedes hacerlo de varias maneras. Le sigues enviando el manuscrito a una editorial, a ver qué pasa, teniendo en cuenta que sea lo que tú estás escribiendo, etcétera, etcétera. Lo puedes presentar a premios, puedes entrar en autoedición, y es que no te queda más remedio que hacer promoción. La promoción la puedes pagar o la puedes hacer tú. Si se te da muy bien, fantástico, porque es como el que es capaz de hacer todo. Si no se te da bien, tienes que pagar a un agente. En España, ¿cuánto eran? Como 92.000 libros al año. O sea que no queda otra. Y si los americanos ya llevan el 59% del tiempo dedicado a promoción...
Es que es el problema que decíamos, justamente a un escritor que es el que escribe, que es la dedicación menos apropiada para eso es al que se le exige que lo haga. O sea que no me hagan medio. Hombre, luego puedes pensar, bueno, yo soy poeta. Entonces dices, bueno, tú tienes que tener en cuenta quién es tu público. Porque no es lo mismo, por ejemplo, yo ahí tengo un libro que es Sociología de la Infancia. Es que es absurdo pretender que eso sea un bestseller. O sea, también uno tiene que tener una cierta realidad, o no sé cómo decirte, con sus expectativas de lo que está haciendo, ¿no? A lo mejor también uno tiene que pensar realmente por qué escribo. ¿Solamente por fama? Pues entonces vas a tener que pasar por ello. Pero si es una necesidad de expresión y yo quiero hacer algo que signifique que crezco junto a la escritura, entonces no debería preocuparse tanto por esto. Y sí debería preocuparse probablemente por encontrar un grupo de gente afín. Yo creo que en ese sentido tampoco es verdad que los escritores estén tan solitarios. Si tú encuentras un cierto grupo, lo leéis muchas veces en las descripciones, ¿no? Flaubert, por ejemplo, que tenía a lo mejor son 3 o 4 amigos que son de nuestro tipo, ¿no? Lectores que nos arropan y nos orientan, pero una persona absolutamente sola, yo lo veo a veces un poco difícil. Pero uno debería pensar, ¿para qué quiero escribir? Eso es lo primero. ¿Para qué yo quiero escribir? Y a lo mejor no quiero escribir y me podría dedicar, yo qué sé, a otra cosa. La otra pregunta que tengo es si puedes elaborar un poco más sobre el tema de la autoedición. Porque ahí sí que creo que estás introduciendo un tema que es bastante relevante, que es, vale, yo estoy dispuesto a pagar, puedo pagar una edición del libro, pero claro, ¿cómo me aseguro de que efectivamente esa editora, estoy pensando no simplemente en lo que es, digamos, la impresión física del libro, etcétera, etcétera, para llevártelo a tu casa, no, sino el contacto con una editora que efectivamente me lo va a poner en el Corte Inglés o me lo va a poner, pues no sé, en la librería de Buenos Aires, que es resulta donde yo he pensado que me gustaría estar, etcétera. Eso, no sé si puedes elaborar un poco más. Sí, bueno, yo... ¿Qué tipo de autoedición hay ahí o qué editoriales están funcionando de esa manera o dónde se puede mirar algo? Yo creo que lo primero que uno debería ver es cuál es nuestro tema. ¿Cuál es nuestro tema? Y en nuestro tema, normalmente somos lectores de ese tema, entonces, ¿qué vemos que esté bien hecho? Si es poesía, ¿cuáles son las editoriales? Si es lo que sea. Entonces vemos esas editoriales y si alguna de ellas, me refiero a pagar por una autoedición, y si alguna de ellas edita bien, entonces ir y pedirles un presupuesto. Y entonces todas estas cuestiones que os decía, portada, condiciones del contrato, cómo van a promocionar, estipularlas de antemano, o sea, tenerlas claras de antemano, porque así no te vas a llevar la sorpresa después, como ocurre a veces, ¿no? Que hay gente que dice, pues si es que no puede distribuir en ningún lado, si no tiene acuerdos con nadie y ya ha pagado, ¿no? Entonces, este año, por ejemplo, por primera vez ha habido una feria de la autoedición en La Vaguada, no sé qué tal habrá ido, parece que se montó con bastante, es decir, bien hecha. Entonces, eso podría ser un primer paso, pero la autoedición todavía no tiene visibilidad porque no está en la feria del libro. Entonces, si queréis recurrir a eso, tenéis que aclarar todo con la editorial y probablemente acudir también a un promotor, que es decir, a un agente, periodista o alguien que os ayude, porque la mayoría no sabéis, hay gente que sí, pero la mayoría no sabéis ni siquiera cómo difundir la novela. Y luego plantearos que va a haber que hacer cosas como, por ejemplo, ir con la novela a una librería donde quiero que esté, a veces, que tampoco pasa nada, está todo el mundo acostumbrado, ¿no? Pero es solamente este es el consejo general. Y luego, ¿cuánta promoción te hace la pequeña editorial? Tienes que preguntárselo. ¿Me presentáis el libro, por ejemplo? Tú quieres presentarlo. ¿Me presentáis el libro? ¿Dónde me lo presentáis? Si me lo presentas en Madrid, ¿puedo seguir yo presentándolo? Porque a veces dicen, no, ya lo hemos presentado una vez. Y dices, bueno, pero a lo mejor puedo ir a otros sitios y llevarlo. Yo una sugerencia es que si habéis hecho un libro sobre algo, en lugar de podéis hacer una presentación, que es estupendo, va todo el mundo, reúne un montón de energía, pero para darle vida al libro y no hacerle solo presentación, preparar un tema en torno al libro. Si escribís sobre infancia, pues proponer la charla sobre infancia. Y entonces, en lugar de hacer una presentación, que a lo mejor dice presentación de libro tal, no va nadie, pues dices, yo qué sé, la presentación es de tal y puedo poner ahí mis libros. Y es una manera de que sigue vivo, pero no es tan claramente la venta del libro, que al final
tampoco tiene demasiado interés, ¿no? Y luego en Amazon sabéis que podéis introducirlo a través del ebook, y ahí es fundamental en qué categoría lo metéis, porque si no, no lo encuentran. Y la portada. La ventaja de Amazon es que podéis cambiar la portada. Si una portada no funciona, hay que cambiarla. Ahora, por ejemplo, otra ventaja, que lo comentaba también esta gente de Matilde Asensi, es que las editoriales sí repescan de internet. La semana pasada llegó una nota de prensa de una novela romántica que se había vendido mucho en ebook y una editorial la va a publicar, una editorial grande. Entonces tenéis la ventaja de que, como son cifras objetivas, si vendéis mucho sí se ve. Eso es lo bueno de Amazon. Bueno, pero claro, esta es la cuestión, que consigáis que se venda mucho ebook. Pero si es una pequeña, eso ya no lo sé. Eso tendréis que, porque además firmáis por unos cuantos años de derechos. Entonces Amazon tiene sus propias características. Meterlo bien, portada y promocionarlo desde las redes. Entonces ahí tenéis que ver si dais en abierto, no dais en abierto, si os merece, por ejemplo, clasificarlo de una manera o de otra puede influir en la venta de vuestros libros. No es lo mismo si lo clasificáis en uno de los grandes nichos de ventas, que todo el mundo sabe cuáles son, ¿no? Romántica, autoayuda y novela negra. Entonces no es lo mismo si lo clasificáis en uno de estos áreas, si es que es ese tema, claro, no nos vamos a inventar que no lo es, que si son temas muy minoritarios. Y esa es un poco la idea. Los consultores siempre dicen, el escritor tiene que hacerse la idea de que ya tiene que promocionar, y si no, no va a funcionar, porque las grandes editoriales solo están concentrando sus esfuerzos en los escritores grandes, un Zafón, un Vargas Llosa. El lunes tenemos Isabel Allende presenta su libro en la Casa de América, por ejemplo, a la prensa. Son escritores que ya se mueven en unos niveles de venta enormes. Yo espero que os anime a escribir, por lo menos, porque si no, al final vais a acabar deprimidos. Si resulta que tenemos mercado, pero nadie quiere, ¿no? Digo, al final acabamos pesimistas. Se supone que el rótulo era amena y entusiasta, ¿no? Oye, María, yo... Me pareció oír una noticia y a lo mejor me dices, pues lo viste fatal, porque estaba por casa y de eso que no lo oyes muy allá. El tema es que había habido, creo, 3 autores jóvenes, por cierto, dos chicas y un chico, en la Feria del Libro, autores, o sea, que editaban, se publicaban por internet, pero entiendo que no por ebook. Yo entendí como que era una especie de blog, nada más que en lugar de montar, o sea, escribir un relato, unas reflexiones y tal, era una obra, eran novelas. Creo que era así el tema. Si eso es así, es una forma de autoedición también, claro, de todas formas, y además bien facilita, ¿no? Sí. Bueno, tenéis Amazon, el problema antes, por ejemplo, era que en papel estaba en inglés. Entonces, para introducir vuestro libro y apañaros a maquetarlo y tal en inglés, no todo el mundo tenía ese nivel, ¿no? Pero ya en español es mucho más fácil. Entonces tú puedes tener tu blog y veis que muchos blogs se han autoeditado el libro. Entonces te lo puedes, que es un PDF a veces, no es mucho más. Y luego tienen la impresión bajo demanda que llaman, que puede ser a través de una plataforma como Amazon. Otra es que lo han editado de una manera, saben maquetar, que eso se puede hacer hoy en día. Te lo maquetas, te vas a una imprenta, te lo imprimes, que es bastante barato, y lo vendes a través de tu blog. Y eso es autoedición también. Entonces es otra opción. Lo que pasa, mira, un sitio en donde podéis ver cómo van las ventas es en el ABC los fines de semana. Ahí os da las ventas, y cuando veis algunos de los que venden y vais a internet, proceden de esta manera. Han empezado con mucho éxito en internet, a lo mejor poesía, y han terminado publicando en papel. Entonces hoy en día es mucho más confuso, pero hay muchas más oportunidades. Entonces, claro, lo que pasa es que muchos más publican y entonces es mucha gente publicando, pero yo creo que es mucho mejor que antes, ¿no? Hay voces que no se hubieran oído nunca. Y luego cuando los lectores, sabéis que ahora Amazon ya está introduciendo una novedad que va a ser estupenda, que es lo más leído y no lo más comprado, porque a veces compramos para regalar, pero no para leer.
Entonces, en lo más leído ahí puede haber sorpresas. Todavía no hay, el otro día simplemente se anunció, ¿no? Pero hay nuevas posibilidades en esto, ¿no? Porque a lo mejor ahí sí que entras, no lo he comprado. Como tienen estas ofertas de Kindle no sé qué, que puedes leer gratuito, pues a lo mejor a través de ahí entras en lo más leído y ya eres visible. Es otra posibilidad. A mí me parece que es un tiempo de muchas oportunidades. Y conocer gente nueva que está haciendo cosas muy interesantes. ¿Qué hay de ese asunto de que se pierde la pensión de jubilación si eres escritor? Bueno, Forges ha hecho un chiste el otro día, ¿verdad?, sobre eso. La verdad es que no sé mucho de eso. No tengo mucha idea de eso. Hay un tema que son los derechos de autor, que estuve en una mesa redonda en Madrid. Es un problema que ya, los derechos de autor, por ejemplo, sin referirnos a la jubilación, es un tema que ya viene arrastrado de antes. Y claro, con Internet muchas cosas se potencian. Entonces, en España no hay una manera objetiva de saber tus ventas como escritor. Te tienes que fiar de la editorial. Entonces, el testeo, ¿cómo se sabe cuánto se vende? Se hace a través de Nielsen, que es una consultora que lo mismo mide macarrones que libros. Pero tú te tienes que fiar de tu editorial. Estaba con una editorial y dijo, yo hago mi liquidación y pago a mis autores. Y entonces había alguna persona que escribe y dice, bueno, pues mira, te cuento mi caso, ¿no? Entonces, es un problema los derechos de autor que viene arrastrado de antes, que el autor en España no tiene manera objetiva, quiero decir, al margen de lo que le diga su editorial, de saber cuánto ha vendido. Entonces, esto, claro, con este nuevo mundo en el que hay montones de editoriales y montones de formas de editarse, pues en lugar de arreglarse, continúa mal. Nielsen tuvo un tiempo, eran como 100 euros, una opción para que el autor pudiera contratar esto y supiera cuánto vendía. Pero lo quitó. No saben por qué. Desapareció. O sea que primero empecemos por tener un instrumento objetivo de los derechos de autor hasta que nos jubilemos. Luego, cuando nos jubilemos, ya viene el segundo problema, ¿no? Vendemos tanto que ¿qué pasa con la pensión, ¿no? Pero antes tenemos este inconveniente, que es que no tenemos manera de saberlo. Pero es verdad, ¿no? Claro que es verdad. Claro que es verdad. Es así. Pero bueno, ya te digo que ese día estaba con una editora y decía, oye, que yo liquido a mis autores, y yo digo, hombre, no estamos personalizando, pero es cierto que ocurre. Ya os vais a poner todos a escribir, ¿no? En cuanto lleguéis a casa, todo el mundo entusiasmado. La mayoría somos ágrafos, Sí, bueno. Voy a dar un dato que cada español se ha gastado 16 euros y pico al año en libros. En libros. ¿En libros en papel? Bueno, a veces ni siquiera sabes en qué, ¿sabes? No, no, es como esas cifras que damos en bruto. Muchas veces, si te pones fino, por ejemplo, dicen lectura juvenil, pero si quitamos la obligatoria del colegio. Ayer estuve en que es otro aspecto para los escritores. Como ha cambiado tanto, por ejemplo, algo que se está potenciando mucho es que los escritores puedan ir, yo digo a veces, es una pasarela de escritores, como los trenes de mercancías, que los escritores puedan ir de festival en festival. Entonces ayer se hizo una reunión en la Feria del Libro, que era una reunión abierta, sobre las principales ferias del libro de habla española. Las estrellas son España y México, la FIL de Guadalajara, que este año está dedicado a Madrid. Y entonces, bueno, ellos hablaban de la cantidad de visitas, de ventas. Y luego estaban Colombia, Argentina y era Bolivia. Sí, era Bolivia. Y el mercado del sur de Estados Unidos, nada. Entonces estaba Acción Cultural Española, que ayuda a que escritores vayan fuera. A veces hay que ayudar a que los escritores se vayan a firmar a la FIL de Guadalajara, ¿no? Pero esto es otra cosa nueva. O sea, probablemente mucho más los escritores deberían promocionar su libro internacionalmente. Entonces, ¿cuál es el requisito? Estamos hablando de lengua española, pero por ejemplo el festival literario más grande del mundo es el Jaipur Festival, que es en la India. Pues deberíamos saber inglés, porque si veis los vídeos, eso es dominio anglosajón. Entonces es esencial que para un escritor que quiere tener capacidad de irse a festivales hable inglés, que parece una tontería, pero no lo es. Allí comentaban, por ejemplo, el Jaipur, cuando estaba, es una anécdota, pero
que habían venido a España a pedir, este año estaba dedicado a ellos, habían venido a España a animar a que vayan escritores españoles. Son 1000 y pico millones de personas. Decían que solamente Neruda y este mexicano Octavio Paz eran los únicos que se conocían allí y que querían escritores españoles. Entonces le preguntaron, ¿y qué temas? Y decían, pues mira, historias de familias, novela de amor, que esto es eterno, es fantástico. Si os dedicáis a eso, vamos, tenéis ahí un mercado maravilloso. Y novela negra. Entonces comentaron el caso de la novela negra para que veáis, y tú dices, ¿y por qué van a venir aquí a pedir escritores? Entonces ellos comentaron que los nórdicos, ellos no tenían novela negra y entró la novela nórdica y abrió un mercado inexistente. De repente les encantó y entonces fue y es unas ventas que hasta entonces no tenían. Entonces por eso interesa, pues nosotros somos una potencia editorial, otros escritores con otros temas que a lo mejor en ese mercado caen muy bien y se abre un nuevo nicho de mercado, ¿no? Entonces en esta idea de que el escritor hoy en día sea algo más que su mercado doméstico. Claro, primero tiene que solucionar el problema de cómo promocionar su libro incluso en su barrio, ¿no? Pero todo va por pasos, ¿no? Pues para que veáis un poco cómo ha cambiado el panorama tanto. Pues yo creo que ya está, ¿no? Ah, más preguntas. Una preguntita, una curiosidad. Muy bien. Hola, que muchas gracias por la charla, que me A parece vosotros. interesantísima. Yo tengo una curiosidad, porque últimamente vas a veces a una tienda, a una floristería, y entonces ves allí una serie de libros de autores de tu pueblo, de donde estás viviendo. Ah, pero ¿tú vendes los libros estos? No. Venderlos no, que a mí me los dejan y bueno, pues que quieran lo compran, si yo le doy el dinero a él, como un segundo mercado ahí fuera de lo que es el mercado típico comercial. Claro, sí, puedes vender libros en cualquier sitio y a veces incluso es mejor no venderlos en una librería. Eso, sabéis que a mucha gente le intimida entrar en una librería. Entonces, si el libro se lo encuentra, por ejemplo, cuando va por el pan, llega a donde está el pan y ahora lo veis, y el periódico, y hay un libro al lado, pues a lo mejor lo compro, porque he entrado, lo he visto, no es muy caro y me lo llevo. Entonces, el libro muchas veces está mejor fuera de las librerías que en las librerías. En un encuentro, has ido por maletas, tienen 2 libros de viajes justo el sitio donde vas, pues me lo compro. Entonces es una estrategia también de venta. Pero eso se puede llevar a cabo, quiero decir, no tiene efectos secundarios. Deberías tener como tienda una licencia de, ¿no? Entendemos que tú tienes, pero por ejemplo en el caso que a veces lo veis, hay pan y hay periódicos, y en los periódicos están los libros, ¿no? Que es el sitio donde más uno se lo puede encontrar así cotidianamente. En el resto de sitios, como no tienen licencia, pero bueno, si este sitio que os decía en Madrid, probablemente ellos han pensado en esta idea de tener todos los productos de una zona, pues incluye libros, probablemente tengan autorización. Nosotros además tenemos precio único, también lo sabéis, que no se puede rebajar el precio del libro, solamente en determinados momentos del año hasta un 10%, que eso es otra discusión. Entonces por eso os encontráis el libro al mismo precio en todas partes, porque por ley el libro tiene un precio único. Y si haces rebajas, ahí sí que puedes tener un problema, por encima de cuando es el momento y por encima de lo que te digan. Pero cuando haces una edición barata, que de bolsillo, Sí, nada. Hola, mira, yo quería preguntarte, porque se habla mucho de las ventas, autoedición, editar y tal, pero ¿qué pasa con la calidad literaria de los libros que están saliendo? Ya. Bueno, yo creo que la lectura, como la música, todo el mundo debería caber, ¿no? Yo siempre pienso, ayer lo comentábamos en el club de lectura, que yo creo que cuando uno lee una novela de Jazmín no cree que está leyendo el Quijote. Yo creo que la gente no está, ¿no? Entonces, si uno va y sabe el que está comprando la biografía de un personaje porque le interesa, es que lo sabe. Entonces, a veces quizá hay que plantearse que este tipo de literatura lo que hace es hace lectores,
A lo mejor yo me leo una novela muy sencilla y muy simple y no sé qué, pero a partir de esa leo quizá una un poco más exigente y termino, puedo seguir a lo mejor leyendo novela negra de borrar pizarra, ¿no? Pero puedo terminar leyendo a lo mejor algo de mucha calidad. Entonces, esta vía de cortar el acceso a la lectura yo creo que no es positiva. Y luego, por otra parte, cuando tenemos un superventas o cuando tienen un superventas una editorial, permite editar lo que no es rentable. Es que hay autores que no son rentables, se editan por prestigio, pero las editoriales viven de las ventas grandes. Entonces la calidad, yo creo que, bueno, somos mayores, uno sabe lo que está comprando, ¿no? ¿O alguien ha pensado que una novela de Daniel Steele puede entrar en el canon del colegio? Yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Quiero decir, Daniel Steele, pobre, como cualquier otra que se nos ocurra, ¿no? De novela de aeropuerto de esta que leemos y echamos a, ¿no? Que hemos pasado un buen rato. Pero cabe todo el mundo. Hace lectores y además es buena para la editorial. O sea que debería haber más, yo creo, a veces. Perdona. Es que está aquella señora... Sí, sí. Gracias, Pepe, por estar. Yo es que decía que el abaratar el precio del libro, desde luego no cabe duda que implicaría que la gente leyera más, porque no todo el mundo tiene una economía como para gastarse libros, tampoco de cargárselos en ningún... En fin, yo creo que abarataría más, pero, como tú dices, eso implicaría que hubiera una sanción al editor, al escritor, a quién, porque cuando haces un libro de bolsillo, has abaratado en realidad el libro en sí, ¿no? Porque no te vale lo mismo. Bueno, a veces la cuestión no es tanto que el libro sea barato, porque comentábamos antes, es que hay ediciones que son muy caras. O sea, si tienes un buen prólogo, una buena traducción, un buen acabado, o sea, el libro no lo termina valiendo 3 euros, pero lo que a lo mejor sí haría falta es un buen mercado de segunda mano, porque a lo mejor a mí no me importa esperarme unos días más y que ese mercado de segunda mano abastecerme de lectura. ¿Sabéis cómo funcionan fuera? O sea, hay una reventa. O sea, yo puedo comprar y revender constantemente en mercado de segunda mano. Y eso es lo que muchas veces hace que tengamos un acceso a libros muy baratos. Y aquí eso no existe. Antes porque se destruían los que no se vendían para impedir esto. Y ahora porque a veces las tiradas son tan pequeñas que es que no hay para un mercado de segunda mano. Entonces, a lo mejor no es tanto el precio de algunos libros, que es verdad que podrían en algunos... Uno se sigue extrañando de que a lo mejor, pues no sé, un libro que se sigue editando desde los años 60 exactamente igual, porque no ha conseguido bajar un poco el precio. Pero a lo mejor la clave está en ese otro lado, en un buen mercado de segunda mano, que no tiene por qué ser un libro deteriorado y viejo, sino un mercado de segunda mano. Y ahora sabéis que se están abriendo en Madrid librerías con descartes ya de las editoriales, que ya no los quieren y entonces liquidan. Y ahí lo veis, que no es libro nuevo, o sea, aunque en Foles recién salido, pues a lo mejor tiene que tener ese precio. Pero si tienes todo este abanico de cosas alrededor, pues ahí puede hacer un mercado bueno de lectores. Pero es cierto que abaratar el libro ayuda a leer. Y de hecho una de las cosas que se hace son ediciones baratas de determinados libros para que lleguen a la población, por algo será, ¿no? Entonces, sí, pero con este añadido de que a lo mejor hay otras soluciones. Y luego hay cosas como, por ejemplo, a lo mejor es que hay que incluir ya los libros como bonos sociales. O sea, no se trata hoy en día aquí de que solo comamos, sino el acceso a la cultura es fundamental. Entonces a lo mejor hay determinados niveles que habría que tener un bono cultural de cine, teatro y un libro, ¿no? A lo mejor habría que plantearse también este tipo de cosas, porque a veces cuando se habla parece que es que solamente consiste en que la gente tenga lo básico de lo básico, ¿no? Y nosotros creemos aquí que la cultura es un bien básico. Y de hecho depende mucho del desarrollo de la persona, su nivel de formación, ¿no? Otra cuestión que comentaban de la India y de países emergentes era que, bueno, los recursos que hay que movilizar para escolarizar la población son inmensos. Entonces, el libro es una manera más económica de acceso a este tipo de falta de una educación formal, que no quiere decir que estén sin escolarizar, pero creo que entendéis un poco la idea, ¿no? De lo que podría o lo que significa el libro. Sí, es que antes has dicho que los libros valen igual en todas partes. El precio único. Bueno,
Verás, yo en el mes de enero, cuando ya había pasado las rebajas, quiero decirte que a finales de enero no había descuentos, tuve que comprar 2 libros para regalar. Y pasaba por la central en Callao y entré y solamente había uno de los que buscaba. Y bueno, pues le compré y de ahí pasé a la cena. Y compré, el otro me faltaba, pero vi el mismo que yo me había comprado y costaba 90 y tantos céntimos menos en el otro lado, era cruzar la acera. Bueno, eso los dos, es... y eran los dos nuevos. Claro, bueno, a lo mejor es un cálculo, quiero decir. No, pero no te vas a encontrar uno a 20 euros y otro a 10. No, pero bien, pero un red menos y tal, o sea, quiero decirte que y eso los tienes habitualmente. El precio único se supone que es el mínimo, sí. Y a partir de ahí puedes, ¿no? Si tú quieres venderlo a... Ya, pero bien. No. Y otra cosa que, por ejemplo, en la última feria internacional que hubo en Guadalajara, en México, ¿cuántos escritores fueron invitados? Pues ¿sabes? Más o menos. Ayer Acción Cultural dio una cifra... Y españoles, ¿no? Sí. Bueno, es que los tienen, ya sabes que los llevan las editoriales, entonces sí, pero por eso, ellos dieron una cifra de lo que ellos habían llevado y eran 40. Ellos. El tiempo en el que los habían llevado yo no creo que fuera el último año, pero tampoco especificó bien cuánto tiempo era, no parecían muchos. Pero sí, un número muy pequeño, muy reducido. Sí, eso es lo que están intentando ahora. Realmente venden mucho, sí. Claro, que bueno, nosotros tenemos algunos ahí súper ventas. Eso es lo que están intentando ahora, hacer una especie de acuerdos entre ferias para intentar, con apoyo de los estados, mover escritores, aprovechar recursos. Eso es bueno para el mercado nuestro, para lectores y para escritores. Pero es bueno, pero que siempre va, que es un número muy reducido, ¿no? Realmente los que tienen grandes ventas o un número... Vaya, los que les son rentables. Y probablemente la carencia, yo creo a veces también se extiende en la televisión. O sea, ¿por qué en los telediarios no salen los libros? Constantemente. ¿Por qué cada otros no salen? ¿Por qué los chicos de una serie juvenil no quedan en la librería o en la biblioteca? ¿Por qué, o sea, por ejemplo, en las conversaciones de los chicos en los patios, eso el gremio de editores lo analizó? La televisión, no sé, pues ponles en la tele, que se encuentren, queden en la FNAC a tomar el café. Y quiero decir, en la FNAC, como te digo, cualquier sitio. O cualquier cosa, que le lea un trozo de un poema, a veces ocurre, inmediatamente los chicos lo habéis visto, van a buscar el poema. O sea, introdúcelo de manera, ¿no?, que esté constantemente. O cualquier cosa, todos los días que salga en la televisión, un libro por la mañana y uno por la tarde. O anécdotas de escritores, qué más da, ¿no? Pero esta cosa de estar constantemente en una promoción que no tiene que ser específicamente el programa de televisión, que a veces si no vas a verlo te lo pierdes, ¿no? Entonces esta idea yo creo que todavía no sabemos por qué, no hay manera. Es que para leer un libro tienes que dedicarles unas horas. Y ahora con estos aparatos que tienen donde está todo tan resumido, pues todo es en textos muy cortos, porque ahora yo creo que la gente lee más que nunca. Tienes que entrar en el metro y el otro día veníamos mi mujer y yo del teatro, ¿no? Y habíamos cogido el metro hasta tal, y veníamos 21 personas en el vagón, no, veníamos porque yo las conté. Bueno, pues a excepción de mi mujer y yo, que no veníamos, que veníamos charlando y tal, y otra señora, el resto venían todos con sus aparatos y se supone que venían leyendo porque todos le daban ahí al dedo y tal, y no se reían. Al misal, como le digo yo al móvil, el misal. Sí, pero quiero decirte que sí que leen de otra manera y otros textos. Bueno, lo que dicen es realmente el aparato de lectura va a ser el móvil, ¿no? Eso es lo que ven, que al final leen en el móvil porque es lo que llevas a todas partes, ¿no? Que va a haber un solo aparato. Y luego la otra cuestión es cómo cambiar la lectura con internet. Ahí sí que tenemos otro campo tremendo. Por ejemplo, los japoneses tienen novelas para móvil que se venden muy bien. En España el intento no parece que haya sido muy bueno. Entonces, los nuevos soportes cambiarán la manera de leer. Sí, por ejemplo, en pantalla sabemos que leemos en F. Y también sabemos que probablemente afecte a la lectura profunda. O de hecho afecta. Porque estás leyendo Guerra y Paz, que se ha sido corto, ¿no?, con el libro, y ya está, estás ahí. Pero claro, lo tienes en pantalla y te suena el email, y luego además el móvil, chin, chin, el WhatsApp, ¿no? Y dices, espera un momento,
¿no? Es decir, entonces esta dispersión es lo que no saben o no sabemos todavía hasta qué punto va a ser, pero que ha cambiado la manera de leer, seguro, y que no es lo mismo leer en papel que en pantalla, o sea, no consiste en mete una novela en una pantalla, eso también lo sabemos, ¿no? Y de hecho por eso todavía estamos en transición, pero ahora saldrán las cifras y la venta de ebook sigue creciendo y seguirá creciendo por un problema de costes. Ahora mismo lo que no queremos pagar es 12 euros por una novela en ebook, entre 3 y 6 sí, por ejemplo. Entonces cuando se vaya abaratando irá comiendo mercado por un problema de precios, como decíamos antes. Entonces el ebook, pero ¿y cómo cambiará eso a la lectura? Bueno, eso es otra discusión, pero que sí cambia, eso seguro. Una voz bastante. Muchas gracias por Bueno, a vosotros por venir. Sí, pero me gustaría saber, como autora, con todos estos conocimientos que tú posees, que son muchos, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te lo has resuelto? Es que yo... Segunda pregunta, perdón. Claro. ¿Has ayudado a alguien a editar un libro, a llevar a cabo todo este protocolo? Gracias. Es que yo lo que me he ocupado, por ejemplo, yo antes editaba, o sea, yo no editaba ficción. Lo último que he hecho de ficción ha sido un libro, es la primera vez. Yo no he hecho nunca ficción. He hecho siempre guías turísticas. Entonces mis guías además eran bajo encargo. Maribel, haz una guía de turismo en Madrid. O sea, ya estaba vendida. Entonces, el cambio, yo empecé cuando todavía no se había introducido internet. Entonces tenías adelanto y se ocuparon de todo. Di una entrevista en El País, tuve pabellón entero en la Feria del Libro, o sea, cosas inconcebibles hoy en día, porque se ocupaba la editorial. Y en la transición a esto, yo nunca he buscado autoedición, porque como yo soy periodista y mi interés está en otra cosa, yo no soy un escritor. Antes, como decía Miguel, un escritor, yo no soy un escritor. No soy alguien que se dedique a organizar novelas. Mi única experiencia es una cosa muy pequeña en una editorial de mujeres, que es Bercimuel, que está en Colmenar Viejo. He ido a firmar con ella en la Feria del Libro. Ella distribuye sin ningún problema, no tiene gran capacidad de distribución, y editó, por ejemplo, este de niños, que es Sociología de la Infancia, y ella y yo teníamos claro que eso no puede ser un superventas. Entonces, para mí conseguir publicar ese libro, eso fue un triunfo, porque no creo que hubiera conseguido otra editorial. Entonces, es una editorial de mujeres, por eso le interesa la infancia, era una persona que yo conocía, quiero decir, lo mío es una experiencia en ese sentido muy limitada. Quizá mi visión sea más como persona que está todo el día con esto y acude a todo, es decir, a rodar de prensa, jornadas, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas que sí, aunque no las experimentes, pero sí las puedes transmitir, ¿no? Porque las ves, ¿no? Hay gente que te dice, me han cobrado y resulta que no me pueden poner el libro en ninguna parte. Pues un problema de que la editorial no tiene una buena distribución, ¿no? Entonces yo no he editado, no he publicado como escritora mucho más. Probablemente siempre pensemos en los escritores estos que hacen una literatura de gran calidad cuando hablamos así, ¿no? Sí, yo creo que sí, que no nos referimos a estos. Son carreras largas, esos son maratones. Eso son carreras de mucho tiempo, no todo el mundo llega, a veces tienen dificultades económicas, muchas veces. O sea que eso son carreras. Es interesante leer sus biografías, porque algunos lo pasan realmente mal. Pero la vocación es fortísima, al revés de los que es gente como yo, que podría pasarse sin escribir. Porque realmente estamos escribiendo como parte del proceso. Es a lo mejor como un científico que tiene que producir literatura, ¿no? Pero vocación de encerrarse a escribir como un Pamuk o algo así que tengamos, eso ya es otra cosa. Por eso decía, ¿qué es lo que uno quiere cuando escribe? Entonces, si uno quiere esto, tiene que plantearse que a lo mejor si dedica el 60% de su tiempo a promoción, destruye su capacidad de escribir. Entonces, a lo mejor tarda 5, 10 o 12 años en hacer una buena novela. ¿Y quién quiere eso? Es que a veces también, ¿no? Creemos que producen una cada año y no es verdad. Entonces, eso quiere decir que los... Víctor Hugo estuvo 12 años para Los Miserables.
Claro, hace Los Miserables y ya está, ya te puedes dedicar, ya está, o sea, ya no tienes que hacer más en toda tu vida, ¿no? Pero son 12 años. Sea más fácil para los escritores de renombre producir y producir y producir, porque ya se lo compran cualquiera. Bueno, un Vargas Llosa, fijaos. Claro, Que ya se lo compra Vargas cualquiera, Llosa, ¿no? Nada, eso ya está en velocidad de crucero, o sea. Entonces ya no tiene que esforzarse tanto, ya lo tiene hecho. Bueno, ahí, tiene vendido. bueno, él tiene ahí sus grandes novelas, ¿no? La cuestión ya en ellos, cuando llega una edad y después del premio Nobel, es si las siguientes son tan buenas como las anteriores, ¿no? Pero su nombre está hecho. Pero si leéis cuando él empezó, que se va a París con 17 años y hasta descarga cajas y no sé qué, es duro, ¿eh? Es duro y no todo el mundo se quiere en realidad encerrar. Porque es lo que dicen algunos, pero si mi vida es de un oficinista, todo el día encerrado. O sea que uno tiene que pensar para qué quiere escribir. Si lo que quiere es escribir y divertirse, o si realmente cree que está llamado a esta vocación. Por algo se dice vocación, como un monje, ¿no? Una cosita muy interesante era lo del mercado de segunda mano, porque si hay un precio escandaloso de los libros, es el de libros al peso, que está a euro el kilo. Y entre un extremo y el otro está lo que ha mencionado del mercado de segunda mano, algo así como selectivo. Se puede ir buscando algo en el mercado de segunda mano. Existe un espacio físico, es el sitio del mercado de segunda mano. Bueno, hay una cadena que tenéis cerca de Callao, una cadena que te compra por 20 céntimos el libro y luego lo revende, me parece que es a 2 euros, una cosa así. Hay una cadena ya. Lo que es un precio de recompra. Sí. Que una cosa que particularmente me animaría a estrenar libros. Claro. Conocer un poco el precio de recompra. Claro. Esto va en perfecto estado y no tenemos ahí un inactivo, un capital detenido y inactivo. Claro. Una cosa que ayudaría, por ejemplo, a este mercado, que sería fundamental, sería que los libros fueran gratis en correos. Si el libro es gratis en correos, por ejemplo, si habéis pedido un libro a Estados Unidos de segunda mano, os puede llegar por una cantidad irrisoria. En cambio, en España cuesta entre, ¿cuánto? ¿4 y 6 euros? Pero si el libro de segunda mano me vale 2 y tengo que pagar 6, entonces una cosa que ayudaría, que tampoco sabemos por qué no se propone, es que en correos los libros vayan gratis. Y esto dinamizaría un montón un mercado de segunda mano. Pero si echar un vistazo a los ingleses, como lo hacen, te compras el Harry Potter, lo revendes y compras otro y estás continuamente. Es increíble, increíble. Amazon es baratísimo. Pero claro, es que el transporte es que nunca supera el precio del libro o es gratis. Entonces, claro, o sea, tenemos un montón de inconvenientes, tiradas pequeñas, no existía, correos carísimo, ¿no? Que a veces se echa la culpa al libro, pero son las condiciones alrededor, ¿no? Y también hay ferias de libros viejos. Hombre, y luego tenemos, por ejemplo, la Cuesta Moyano, hay que decir lo de siempre, pero a veces no está ahí el libro que queremos. Y luego tenemos estas, se llaman Reread, que son unas cadenas que están comprando, en el Vips a veces lo veis, vais y están revendiendo, yo que sé, catálogos de Leonardo da Vinci, ¿no? Esto existe algo. Entonces, bueno, en internet buscáis libros baratos en Madrid y enseguida os sale el listado. Y luego tenemos las tipo ONG, que son unas librerías que tú donas los libros. Ahí en Malasaña tenemos una, Libros para un Mundo Mejor, y entonces los revenden a precios muy económicos. Y se en pueden... Madrid hay varios sitios donde puedes comprar. Y el libro de segunda mano por 3 euros, claro, por 4 y por 2. Pero a veces si queremos un ensayo de, yo que sé, Rilke no sé dónde, pues está difícil, la verdad. Esa es una diferencia que se aprecia entre lo que es la librería de Lance y la de segunda mano, a la que vas solicitando. Claro. Sí, y bueno, ya sabéis que tenemos el portal Iberlibro, hay un par de portales en internet grandes, y entonces ellos hacen un rastreo en todas las librerías que estén agrupadas ahí, que suelen ser de toda España y a veces incluso de fuera. Pero volvemos a tener el problema muchas veces del envío. A lo mejor si haces superior a 50 euros, pues te lo envían gratis. Pero si quieres un libro, muchas veces te cuesta más el envío que el libro. Entonces esto lo vendrá a solucionar el ebook, porque a veces dices, bueno, pues me lo compro en ebook. Si en ebook me vale 0,99 y voy a pagar 7, 8 por el libro, pues me compro el ebook.
Entonces este es el gran mercado que tampoco ha resuelto el libro en España, que es el libro descatalogado, que por ejemplo esto sí se hace en inglés. Y imaginaos, yo que sé, una novela de juventud de alguien que está descatalogada, pero ya puede estar disponible en ebook. Pues las editoriales todavía no, esto no funciona. Entonces esperemos que funcione, porque sería también otra apertura estupenda de lectores, ¿no? Que muchas veces es que no tienen acceso. Bueno, pues a escribir. Muchas gracias por tus consejos. Estos solemos darlo a los que colaboran con la Universidad Popular. Muchas gracias por toda esta colaboración y por tus consejos, que ya hemos tomado nota. Muchas gracias. A ti por tu tiempo. Te vamos a escribir a Miguel mucho.